En la madrugada del 19 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck, el buque de guerra más grande, potente y veloz de su tiempo, zarpaba de la rada de Gotenhafen en el mar Báltico para realizar en el Atlántico su primera campaña de guerra. Lo hizo acompañado del crucero Prinz Eugen. El objetivo del alto mando de la Marina alemana era que los dos buques se unieran a otros dos acorazados alemanes, fondeados en puertos franceses, y juntos atacaran a los cada vez más protegidos convoys ingleses. Para ello era fundamental el papel del poderoso Bismarck, que haría frente al buque escolta enemigo mientras los otros barcos atacarían sin problemas al resto del convoy. El almirantazgo británico sabía de la amenaza del Bismarck, votado el 14 de febrero de 1939, y que durante 2 años había realizado prácticas en el Báltico, mantuvo una estrecha vigilancia de las costas danesas y noruegas. El 20 de mayo, los dos buques fueron avistados por el crucero sueco Gotland, y un día después un avión de reconocimiento Spitfire británico fotografió al acorazado en el fiordo noruego de Grimstad-Horn. A partir de ese momento comenzó una implacable persecución. Los cruceros pesados Norfolk y Suffolk, escoltados por otros navíos, consiguieron avistar a los barcos germanos entrando en el estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia, pero los perdieron en los densos bancos de niebla. Pero ambos cruceros tenían avanzados radares británicos de detección y consiguieron rastrearlos. Solo así pudieron maniobrar para evitar las salvas del Bismarck, ya que los dos cruceros no tenían potencia suficiente para entablar combate. Mientras se producía la persecución en el estrecho de Dinamarca, los barcos más poderosos de la flota británica se dirigieron a toda máquina a interceptar las rutas de evasión de las naves alemanas. Los cruceros Prince of Wales y Wood, los más cercanos, los divisaron en las primeras horas del día 24. La batalla fue breve. Tras los primeros cañonazos del Wood, el Bismarck devolvió el fuego con certera precisión. La quinta descarga penetró el Santa Bárbara del Wood y la explosión partió en dos al acorazado, que se hundió en menos de 6 minutos. Solo hubo 3 sobrevivientes de una tripulación de 1.421 hombres. La pérdida del mayor buque de la Royal Navy conmocionó a la opinión pública británica. Winston Churchill rugió pidiendo acción y la consigna de hundir el Bismarck resonó en todos los puentes de mando. El Prince of Wales, ligeramente dañado, se escabulló detrás de una cortina de humo. El Bismarck, alcanzado por 3 proyectiles, sufrió una pequeña fuga de combustible y debió limitar su velocidad máxima a 28 nudos. Aunque la avería no afectó su capacidad de combate, anuló cualquier posibilidad de participar en la campaña contra los convoys británicos. El almirante Lutyens decidió que el Prinz Eugen se adentrara en el Atlántico y llevara el Bismarck a un puerto francés para repararlo. Pero los ingleses no estaban dispuestos a permitirlo. El día 26, un hidroavión de la RAF divisó al acorazado y el resto de buques británicos disponibles se dispusieron a interceptarlo. Una primera escuadrilla de aviones Swordfish lanzó erróneamente torpedos contra el Sheffield al confundirlo con el acorazado alemán, pero afortunadamente no hicieron blanco. Una segunda escuadrilla de 15 Swordfish del portaaviones Ark Royal consiguió, cuando el sol ya se ocultaba, que 2 o 3 torpedos impactaran en el Bismarck. Con la suerte que uno de ellos inutilizó los timones, su talón de Aquiles, y el poderoso navío quedó sin gobierno, navegando en círculos a merced de las olas. Era capaz de defenderse y el equipo propulsor estaba intacto, pero las hélices no respondían. Se convirtió en un objetivo fácil. El Bismarck informó al alto mando de Kriegsmarine: buque incapaz de gobernarse, lucharemos hasta la última granada, larga vida al Führer.
A las 8:47 del día 27 comenzó el último combate. Los acorazados Rodney, King George V y el crucero Dorsetshire lo dañaron irremisiblemente en menos de 2 horas. El golpe de gracia lo ejecutaron los propios alemanes al hacer estallar las cargas de autodestrucción. De una tripulación de más de 2.220 hombres, solo hubo 115 supervivientes, de los que 110 fueron hechos prisioneros. El almirante Lutyens y sus comandantes se hundieron con el buque. La carrera bélica del orgullo de la flota de Hitler había durado escasamente 9 días.